Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, soy Lorenzo Caballero, el vicepresidente de vuestra asociación, y hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre las modificaciones que han habido en el RICE y en el Código Técnico de la Edificación, y luego vamos a tener una ponencia sobre la interpretación de estos cambios. Y bueno, os voy a presentar a Ana María García, que es la gerente de CONAIF, que va a hablar en primer lugar, y luego a continuación pues nos dará alguna pincelada sobre estas modificaciones que han habido en el Código Técnico, el ingeniero de Baila, de Vicente Barrio, que tengo ambos a la izquierda. Cedo la palabra a Ana María García y sin más. Vale, gracias. Pues hola, buenos días a todos. Primero vamos a ver el Real Decreto 235 del año 2013 que aprueba el procedimiento básico de certificación de eficiencia energética en los edificios. Primero comentaros un poco qué ha derivado esta aparición de este Real Decreto. Hasta ahora teníamos un Real Decreto, el del año 2007, el Real Decreto 47, que aprobaba el procedimiento de certificación energética pero en edificios nuevos. Este transponía una directiva europea del año 2002. La necesidad de incorporar ya a la certificación energética todos los edificios, no solo los de nueva construcción, y la necesidad de transponer a la legislación española la directiva del año 2010 sobre eficiencia energética, pues ha generado pues, la aparición de este Real Decreto, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 13 de abril de este año, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. En él se fijan claramente que son los edificios de las administraciones públicas, ya que ellos tienen unos requisitos pues, más estrictos que otra serie de edificios. Los edificios de las administraciones públicas son los edificios generales del Estado, de las comunidades autónomas, de las administraciones locales y aquellas entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada o dependiente a los anteriores. En estos edificios, ¿quién va a poder realizar los certificados, los controles externos y las inspecciones? Pues los técnicos competentes de cualquiera de estas administraciones públicas. Lo que se pretende en este Real Decreto es poco a poco conseguir edificios de mayor eficiencia energética. Para ello hay que concienciar al usuario y al propietario de la vivienda de realmente cómo están sus instalaciones. Y el objetivo de este Real Decreto es obtener edificios cada vez que consuman energía pues, casi nula. Por ello, todos los edificios nuevos, a partir del 31 de diciembre del 2020, tendrán que ser edificios de consumo de energía casi nulo, entendiéndose este tipo de edificios, los edificios que tienen una alta eficiencia, según determina el Código Técnico de la Edificación, y además la poca energía que necesitan para su consumo procede de fuentes de energía renovables. Además, todos los edificios públicos, esta obligatoriedad de tener edificios de consumo de energía casi nulo se adelanta 2 años, al 31 de diciembre del año 2018. Como os comentaba antes, el ámbito de aplicación de este Real Decreto implica tanto los edificios de nueva construcción como los existentes. Por lo tanto, este Real Decreto se aplica a los edificios de nueva construcción, a los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen y a los edificios de las autoridades públicas con una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados y que estén frecuentados habitualmente por público. Quedando excluidos de este ámbito de aplicación los edificios protegidos oficialmente, ya sea por su valor arquitectónico, histórico o del entorno, los edificios que se utilizan exclusivamente para actividades religiosas y de culto, las construcciones provisionales cuyo tiempo de utilización es inferior o igual a 2 años, los edificios industriales, agrícolas o de defensa en su parte no residencial, como podrían ser
los talleres y procesos productivos, los edificios o partes de él aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados, y recalcar aquí la palabra aislados, ya que una vivienda dentro de un edificio no cumpliría esta exclusión. Los edificios que se compren para reformas importantes o demolición, y los edificios o partes de él que se utilicen por un tiempo inferior a 4 meses o utilizándose un tiempo limitado. El consumo de energía que utilizan es inferior al 25% del consumo de energía que utilizarían si se utilizara todo el año. En este caso, el propietario del edificio de parte de él tiene que realizar una declaración responsable indicando que realmente ese edificio se utiliza por ese tiempo o consume la energía que acabamos de comentar. Para la aplicación de este Real Decreto, el Ministerio de Industria ha incorporado unos documentos reconocidos que son unos procedimientos informáticos, unas guías técnicas y administrativas que ayudan a la aplicación de este Real Decreto. Como sabéis todos, pues habréis oído hablar de los programas Calener, el Calener VIP, el CE3X y el CE3, que son los programas informáticos ya reconocidos por este ministerio. Además, este ministerio ha generado el Registro General de Documentos Reconocidos, que está público y al alcance de todos en la web del ministerio. Aquí tenéis el link donde podéis encontrar pues, todos los documentos reconocidos sobre certificación energética que a día de hoy están vigentes. ¿Quién va a ser el responsable de la certificación? Pues el promotor o el propietario de la vivienda. ¿Y de qué va a ser responsable? Pues de encargar que en su edificio o en la parte de él se realice la certificación, que se conserva toda la documentación y que además se presenta el certificado de eficiencia energética en el órgano competente de la comunidad autónoma para su registro. Cuando salió publicado este Real Decreto, las comunidades autónomas todavía no habían generado los registros para presentar estos certificados. Poco a poco lo han salido generando. Y en este caso, en la Comunidad Valenciana, en la Agencia de la Energía, ya está disponible en la página web pues, donde se pueden registrar los mismos. Además, en la venta, el propietario debe poner a disposición del comprador el certificado de eficiencia energética y en el arrendamiento le debe entregar una copia del mismo. ¿Qué debe contener este certificado de eficiencia energética? Pues en primer lugar la identificación del edificio, incluyendo la referencia catastral. La identificación del procedimiento reconocido que hemos comentado antes, que son los programas informáticos para la obtención de la calificación, la normativa sobre ahorro y eficiencia que fue aplicada en la construcción y todas las características de la construcción y de las instalaciones que dependen en el consumo de energía, tales como la envolvente térmica, las instalaciones térmicas y de iluminación, las condiciones de confort, las condiciones de uso y la calidad del aire interior. Además, se debe contener pues, la calificación energética, que al final será una letra de la A a la G, siendo A la que mayor calificación tiene y la G la peor. Para edificios existentes, además, el certificado de eficiencia energética debe incluir unas recomendaciones de mejora tanto de la envolvente como de las instalaciones técnicas, que pueden implicar la reforma de las mismas o cambios en algunos elementos de la instalación. Además, en estas recomendaciones de mejora se debería incluir el tiempo de amortización que se necesita para realizar esta inversión. Además, se incluirá la descripción de las comprobaciones y las pruebas que los técnicos tienen que realizar para obtener el certificado y el cumplimiento de los requisitos medioambientales. Comentaros que en edificios nuevos existen dos fases para la certificación energética.
la certificación de la calificación de la eficiencia energética en el proyecto, que debe incorporarse en el proyecto de la edificación, y el certificado ya de eficiencia del edificio terminado. En este se debe indicar que el edificio ha sido ejecutado según el proyecto, y la calificación del edificio terminado debe corresponder a la calificación del proyecto. No puede ser que un mismo edificio, el proyecto tenga una calificación y el edificio terminado otro. Si fuera así, la calificación del edificio terminado modificaría la del proyecto para que las dos calificaciones fueran las mismas. ¿Quién puede suscribir estos certificados? Pues según el Real Decreto se indica que los técnicos competentes habilitados por la Ley de Ordenación de la Edificación para la dirección de obras, la dirección de proyectos y la ejecución de instalaciones técnicas, que serían los arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos. Además, se abre otra vía que es mediante la cualificación profesional, que ahora en la transparencia posterior veremos, porque es una vía que se ha abierto pero que realmente no se ha definido. Los técnicos que pueden suscribir los certificados de eficiencia energética pueden contar con la colaboración de técnicos ayudantes, que son técnicos en posesión de títulos de formación profesional competentes en el proceso de certificación. Estos técnicos ayudantes, según indica el Real Decreto, pueden ayudar en la toma de datos, en la incorporación de esos datos a los programas, a los documentos reconocidos y en las recomendaciones de mejora, por lo que podrían realizar la certificación excepto lo que es la firma. Como os comentaba, se ha abierto una vía que no está todavía definida, que es que los certificados podrán ser realizados por técnicos que dispongan de las cualificaciones profesionales para ello. Según indica este Real Decreto, el Ministerio de Industria y de Fomento deberá determinar cuáles son esas cualificaciones. A día de hoy no las ha determinado, y CONAITE ha solicitado participar en este grupo de trabajo y está elaborando una propuesta para su revisión. En cuanto a cómo se va a controlar la aplicación de este Real Decreto, cómo se van a controlar los certificados y que realmente se está cumpliendo, son las comunidades autónomas, mediante sus órganos competentes, los que lo realizarán. Para ello, seleccionarán al azar una proporción significativa anualmente de que realmente estos certificados se están realizando. Y en estos certificados se verificará tanto los datos que se han tomado para la calificación, como la calificación mediante la aplicación del programa informático. Se realizará una visita in situ a estos edificios que dispongan de las calificaciones y se comprobarán también todas las recomendaciones de mejora que están incluidas en el certificado. Estas comunidades autónomas pueden delegar estas funciones en agentes independientes autorizados, que son los organismos o entidades de control según el Real Decreto 410. Y además, ¿qué pasará si en estos controles se comprueba que la calificación energética es distinta a realmente lo que se indica en el certificado? Pues en este caso se avisará al propietario o al usuario del edificio, y pasado un plazo que se le concederá para la subsanación o la presentación de alegaciones, se modificará la calificación obtenida. Además de los controles externos, las comunidades autónomas van a poder realizar inspecciones, si así lo creen conveniente. Los certificados de eficiencia energética van a tener una validez máxima de 10 años y las condiciones de renovación todavía no están establecidas, ya que las deberán establecer las comunidades autónomas. Si el propietario ha realizado una reforma importante, una inversión importante en su instalación o en la envolvente, puede, siempre que lo estime conveniente, actualizar el certificado de eficiencia energética.
Como os comentaba, también lo que este Real Decreto entendemos que es un paso para obtener realmente edificios de alta eficiencia. Para ello hay que concienciar al usuario de en qué edificio está y lo que consume. Por eso hay algunos edificios que ahora comentaremos que, además de obtener la calificación energética, deben disponer de una etiqueta que deben incluir en los edificios en un lugar visible y accesible para que todos aquellos usuarios que visiten el edificio pues sepan realmente lo que se consume. Por ello, los edificios que deben disponer de esta etiqueta de eficiencia energética serán los edificios privados y frecuentados habitualmente por público que tengan una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados, y esta obligatoriedad de obtener la etiqueta empieza el 1 de junio del 2013, por lo que ya ha empezado, y en edificios públicos que también estén frecuentados habitualmente por público, dependiendo de la superficie, se tiene una obligatoriedad de obtener antes o después la etiqueta de eficiencia energética. Para aquellos que tengan una superficie útil superior a 500 metros cuadrados, deben disponer de la etiqueta a partir del 1 de junio del 2013. Para los que tengan una superficie superior a 250 metros cuadrados, a partir del 9 de julio del 2015, y aquellos con esta misma superficie útil, pero además que estén en régimen de arrendamiento, deberán disponer de la etiqueta a partir del 31 de diciembre del año 2015. En los demás casos, la exhibición de la etiqueta va a ser voluntaria. Este Real Decreto también crea una comisión asesora de certificación energética con unas funciones muy específicas, como son el mantenimiento y la actualización de los documentos reconocidos, el análisis de los resultados que se están obteniendo en todas las certificaciones de edificios en todo el territorio nacional, la recepción de propuestas y estudio que puedan realizar los sectores, el estudio de las actuaciones que en otros países europeos se están realizando y el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los documentos reconocidos y su inclusión en el registro. Perdonad. Además, esta comisión asesora de certificación energética estará compuesta por las administraciones generales del Estado, por las comunidades autónomas y por agentes del sector, por lo que aquí CONAIF también ha solicitado participar en esta comisión y estamos a la espera de la recepción de la respuesta. Ya por último, indicaros que se crea un régimen sancionador para que todos los usuarios y consumidores pues, estén protegidos por aquellas infracciones que se puedan cumplir. Por lo que todas las infracciones que se puedan cumplir sobre este Real Decreto serán catalogadas en materia de defensa de los consumidores y usuarios y en materia de certificación energética. Y esto sería lo que es la exposición de este Real Decreto. No sé si tenéis alguna pregunta antes de pasar al siguiente. Os habéis quedado todos muy callados. Yo quiero preguntar, Sí. ¿cuándo es obligatorio el certificado? O sea, si yo vivo en mi casa, ¿tengo que tener certificado? No, si tu casa no es nueva y no se alquila ni se vende, no. Solo si se alquila se vende es cuando te exigen el certificado. La declaración del responsable que decía ahí, Sí. ¿la puede hacer el mismo usuario? El propietario de la... Sí, el propietario debería realizar una declaración responsable indicando que ese edificio o esa vivienda que quiere alquilar o vender no se va, será más que vender o alquilar, no se va a utilizar más que en un periodo inferior a 4 meses o a temporadas, pero el consumo de energía será inferior. Cualquier empresa instaladora, en este caso, teniendo un técnico competente en plantilla, puede realizar estos certificados a nombre de la empresa instaladora.
A ver, quien firma el certificado es el técnico. Pero la factura, ¿quién la emite? Ya, eso es cosa de si el técnico está en plantilla por la empresa. ¿Cuál es la multa que se haría en caso de no cumplir los requisitos de la vivienda esta? A ver, las multas están definidas según estas infracciones, pero ascienden, si no recuerdo mal, pues la verdad que no recuerdo ahora la cifra, pero sí que es importante y sí que se pretenden hacer inspecciones y controles, porque una de las principales objetivos que también se pretende reducir es las emisiones de CO2. Para ello, todas las instalaciones pues tendrían que tener una eficiencia aceptable y a día de hoy, como sabéis todos, pues edificios de hace X años que no han sido reformados y que no han sufrido ninguna inversión, pues no lo tienen, y al final estas emisiones de CO2 que pagamos en España todo a final de año pues son importantes, ¿vale? De todas formas, si me dejas luego tu correo te lo remito sobre las... ¿Vale? Sobre el tema este de cualificar a otros profesionales, ¿se sabe algo de los requisitos aproximados que se van a pedir y los plazos? ¿Cuándo se va a tener una determinación sobre ello? A ver, lo que os decía, que a día de hoy son los técnicos competentes, sí que se abre otra vía que antes no estaba en el Real Decreto y se indica que es el Ministerio el que lo va a elaborar. Desde hace 2 meses le hemos pedido al Ministerio que queremos estar en esa elaboración de quiénes van a ser esos técnicos de cualificación, y a día de hoy no nos han contestado, por lo que estamos preparando ya una propuesta indicándole creemos que son estos, que muchas veces mejor decirles directamente lo que creemos para facilitarles el trabajo. Plazos no tienen, no se tienen regulados en este Real Decreto. ¿Y qué planteamientos tenéis vosotros? ¿Qué es lo que vais a decir? A ver, son los técnicos que disponen de títulos de cualificación profesional. Los antiguos, no sé si conoces un poco las cualificaciones profesionales que existen en el INCUAL. Pues hay una serie de cualificaciones que hablan, bueno, que determinan los técnicos que pueden trabajar en construcciones y energía. Y nuestra propuesta irá encaminada en este sentido. ¿RITE? ¿El que sea calificado RITE? El que tenga carnet de RITE tiene un carnet, no tiene una cualificación profesional. Es distinto. Pero ¿cuándo sabremos el técnico cuándo se va a formar, no se va a formar? Eso no lo sabe tampoco. No. No, pues entonces, no sé qué tenemos aquí. A ver, os estoy exponiendo lo que está en el Real Decreto. Estoy diciendo todo lo mismo, que previsto, pero no veo nada. Y me jubilo ya de aquí 2 días y ¿qué hago? Ya no me jubilo de ella. Bueno, pues si te jubilas dentro de 2 días, tu empresa seguramente pues intentarás traspasarla. Bueno, siga, eso igual de 2 días. Dime. Si alguien alquila una vivienda y está mal aislada, no puede alquilarla igual. No tiene que tomar medidas. A ver, lo que se dice es que en estos edificios que se alquilen deben de disponer una calificación. Esa calificación puede ser una G, que es la peor. No pasa ¿vale? nada. No pasa nada a día de hoy, ¿vale? Lo que os decía, que esto es un primer paso. El IDAE, en los planes que tiene destinados a la mejora de la eficiencia, está trabajando ya en que la mejora de la letra de la calificación pues pueda tener una serie de ayudas de financiación para que los usuarios realmente inviertan en esta subida de calificación energética. Esto es un primer paso y hay mucho recorrido por realizar. Acordaros que hace años, en el tema de los automóviles, por ejemplo, todos no disponían de unos catalizadores y poco a poco pues, se ha ido mejorando lo que es la eficiencia de este. No es lo mismo. Si esto lo ligáramos, pues lo que...
Si esto lo ligáramos a que realmente el propietario pagara un IBI dependiendo de la eficiencia que tiene su vivienda. Si, como decía, entendemos que este Real Decreto es un primer paso y que a partir de ahí, pues poco a poco irán apareciendo otros. Ha habido cambios. En lo que se paga en lo que decía de automóviles, dependiendo del tipo de vehículo, pues se pagan unas tasas u otras. Vamos a realizar todos nuestros esfuerzos para que aquí también sea igual, porque es tocando el bolsillo de los usuarios cuando realmente invierten en la mejora de sus instalaciones. No nos engañemos. Bueno, una pregunta. Se ha habilitado recientemente el registro en el AVEN, ¿no? Sí. Creo la semana pasada. Sí. ¿Sabes si al inscribir el certificado genera al final la etiqueta o la etiqueta te la tienes que fabricar tú? Es una pregunta un poco técnica. Vale, pues digamos ya en la siguiente etapa. El registro es telemático, si no tengo entendido, entonces no creo que genere la etiqueta, seguro. La general te la que genera de este sentido. Pero tendrás que tener unas tablas o algo, ¿no? Para hacerlo. No, vamos a ver, el programa te genera la calificación. ¿vale? Exactamente. Tú inscribes la calificación, pero al final la etiqueta hay comunidades autónomas que están generándola ellos, digamos, estás inscrito, tienes un código con tu etiqueta. Tus compañeros no te oyen, perdona. Es que ha dejado de sonar. ¿Ahora? ¿Puede ser? A ver, sí. ¿Se ha acoplado? ¿Hola? Bueno, hablo un poco más alto. Lo que te decía, digamos que lo que haces es inscribir el certificado. Entonces, la única duda era si esa etiqueta la va a generar el día web, el AVEN, o bueno, pues tú te la generas con un PDF y se la entregas al cliente junto con la inscripción del registro. Es que la inscripción del registro no queda en ninguna... Realmente esto está muy caliente. Está muy caliente y ya hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen habilitadas el registro. Y que ni siquiera, por ejemplo, en este tipo de charlas, pues en algunos casos se les ha invitado y no han querido participar por no tener todavía datos que poder explicaros. Entonces, la etiqueta, en el caso de Valencia, entiendo que no te la genera la telemáticamente, pero vamos, te lo consultamos también y te lo remitimos, porque como decías, se creó pues, a finales de la semana pasada, si no recuerdo mal, y todavía no sé si estará el periodo de prueba. Eso hay que pagar para calificarla. Para el registro, cada comunidad autónoma está estableciendo unos requisitos. En algunas comunidades autónomas se paga y en otros no. ¿Aquí en Valencia? Aquí en Valencia no. Todavía. Hay algunas que ya han indicado en sus páginas web que por el momento es gratuito porque todos los años no lo tenían incluido cuando aprobaron los presupuestos, pero que al año siguiente no saben. Eso se ha visto publicado también En una casa, cuando se hace el certificado obliga a hacer alguna mejora o solamente cataloga la eficiencia energética. En el certificado cataloga la eficiencia energética y sí que debe incluir unas recomendaciones de mejora, pero no las obliga. Consejos de mejora. O sea, Exacto. si yo no tengo ventanas, por ejemplo, tendría una catalogación tipo G y ya está. Hombre, no tuviera ventanas. No, pues por poner una cosa exagerada, ¿no? Vamos a acabar. Sería un punto exagerado. Sí. Como decía, que esto es un camino por recorrer y este es el primer paso, ¿no? O sea, en el futuro sí que a lo mejor sí lo exigirá. No lo exigirá, pero te cobrarán más de impuestos si no lo mejoras la vida. Exactamente, y las ayudas que se están ofreciendo, por ejemplo, pues ahora sobre planes de cambios de aislamiento de ventanas, pues están enfocadas más adelante, en vez de a estos cambios, seguramente a lo que es la mejora. Tú tienes una G y si mejoras a una C, pues tienes ayuda de financiación o subvención directa. El registro es telemático. ¿Cuál es la web? Y no hay una entidad
a la cual se pueda acudir a registrar, o siempre va a ser telemático? A ver, en cada comunidad autónoma es distinto. Aquí en Valencia es el AVE y está disponible en su página web, en lo que es el registro telemático. Y os puedo comentar otros casos de otras comunidades autónomas que es presencial, que no... cada comunidad autónoma tiene unas competencias en cuanto a legislación y esto en este Real Decreto se ha mantenido. Entonces aquí es telemático y es la página web de la web. Es decir, si tienes algún problema no te puedes dirigir en persona a ninguna entidad. Todo A la vez. A ver, a la Agencia de Energía de Valencia. eso está en Colón. Claro, sí. Yo quería preguntar, lo del título este de ingeniero técnico, ¿da igual la especialidad? A ver, aquí también hay comunidades que están legislando. Aquí en Valencia no lo han indicado. Da igual. Aquí se quedaría. Y bueno, si queréis pasamos al Real Decreto sobre modificaciones del RITE y cómo afecta a las empresas instaladoras. La verdad que este Real Decreto, para nuestro entender, ha salido con prisas. Ya se está generando un documento de corrección de errores que estará publicado en breve. Y comentaros también que esto también ha sido, esta modificación ha sido motivada por cumplir una directiva europea y porque en el anterior RITE, del año 2007, se indicaba que los requisitos de eficiencia energética se debían revisar cada 5 años. Entonces, este Real Decreto también ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 13 de abril, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Esto ha generado ya infinidad de problemas por no disponer de un periodo transitorio para el mismo. Por ello, el Ministerio ha publicado una nota aclaratoria en su página web a las 2 semanas de su publicación, en la que se indicaba que esta modificación del RITE no se aplicaba a edificios que estuvieran en construcción o que tuviera solicitada la licencia de obra antes del día 15 de abril. Anteriormente a esta nota aclaratoria, CONAIC, con la Federación de Fabricantes de Calor, pues también solicitó un periodo transitorio. Un periodo transitorio porque entendemos que esta nota aclaratoria tampoco resuelve el problema. Hay infinidad de presupuestos que podéis haber presentado con unas determinadas condiciones que cuando lo aprueben, este Real Decreto modifica lo que es la eficiencia de los aparatos que habéis presupuestado. Estamos a día de hoy también a la espera de que se pronuncien porque esto va a traer, entendemos, muchos problemas. ¿Qué se entiende a partir de ahora como reforma de una instalación? Pues tanto la incorporación de nuevos subsistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria o modificación de los existentes, la sustitución de generadores de calor o frío de distintas características, la ampliación del número de equipos, el cambio de tipo de energía o incorporación de energías renovables, el cambio del uso previsto del edificio y se incorpora la sustitución de equipos por otros de similares características sin que esto conlleve una modificación del proyecto o memoria técnica. Por lo que a partir de ahora prácticamente todo es reforma. En cuanto a la puesta en servicio, se incorpora una novedad que desde CONAIC también estamos en contra de la misma, que es que no es necesario el registro previo cuando se sustituyan o se repongan equipos que tengan una potencia útil nominal inferior o igual a 70 kilovatios, siempre que la variación de potencia sea inferior al 25% y el generador sustituido no supere los 70 kilovatios. Por lo que un paso
un cambio de un generador de 24 kilovatios a 30 kilovatios no necesitaría registro previo. Creemos que esto lo que puede generar en la situación actual pues es fomentar todavía más el intrusismo y la economía sumergida. Por ello también se ha elaborado un modelo de registro que desde CONAI se ha remitido a la Administración Nacional con todas las características que a día de hoy tenían los distintos certificados en cada una de las 17 comunidades autónomas, y esta misma propuesta se ha remitido a todos los organismos de las comunidades autónomas a través de nuestras asociaciones provinciales. Y esperamos poder modificar este punto, que ya en algunas comunidades autónomas pues se lo están pensando. En este caso, como no es necesario el registro, el titular debe conservar la documentación de la reforma, que como mínimo contendrá la factura del equipo y de la instalación. En cuanto a cuáles son las responsabilidades del titular o el usuario, es que su instalación se mantenga por una empresa mantenedora habilitada, que además se realicen las inspecciones obligatorias, y el usuario debe conservar toda la documentación referente al mantenimiento, a la reparación, a la reforma y a las inspecciones, que debe incluir esta documentación en el libro del edificio si este existe. En cuanto al certificado de mantenimiento, se deberá suscribir este certificado anualmente en todos aquellos casos en los que sea necesario tener contrato de mantenimiento, y es necesario tener contrato de mantenimiento en las instalaciones que tengan una potencia superior a 70 kilovatios. Además, este certificado se enviará a las comunidades autónomas si así ellas lo creen conveniente, y una copia del certificado se la quedará al titular, que también lo debe incorporar en el libro del edificio. La validez del certificado, como sabéis, continúa siendo la misma y es de 1 año. En cuanto a qué debe disponer el certificado de eficiencia energética, aquí sí que se han incorporado pues, una serie de aspectos. El certificado debe contener la identificación de la instalación, incluyendo el número de expediente inicial en la cual se registró la instalación, por lo que para instalaciones ya que tengan unos años, pues esto va a ser pues, más complicado. La identificación tanto de la empresa mantenedora como del mantenedor habilitado, y en el caso de que sea necesario del director de mantenimiento, y es necesario disponer de director de mantenimiento en instalaciones térmicas que tengan una potencia calorífica superior a 5.000 kilovatios, en instalaciones de frío superior a 1.000 y en instalaciones solares superior a 400 kilovatios. Además, una declaración expresa que la instalación ha sido mantenida según el manual de uso y mantenimiento y que cumple con la instalación, con la instrucción técnica 3, un resumen de todos los consumos anuales registrados, en los que se debe incluir tanto el consumo de electricidad como el de combustibles, como de agua caliente sanitaria y el agua necesaria para el llenado de las instalaciones, un resumen de las aportaciones anuales tanto de las centrales de producción de energías renovables y o cogeneración, y aquí importante indicaros que si alguno de estos datos no se puede incluir en el certificado de mantenimiento, se debe justificar por qué no se incluye. En cuanto a los requisitos que deben cumplir las empresas habilitadas, deben estar legalmente constituidas, dadas de alta en la Seguridad Social, disponer de un seguro de una cuantía mínima de 300.000 euros, disponer al menos de un operario con carnet profesional de instalaciones térmicas, y en los casos que se comercialicen o manipulen equipos con gases fluorados, que los operarios dispongan del certificado de gases fluorados según el Real Decreto 795 del año 2010. Esto ya era obligatorio, pero no se incluía en el RITE porque el RITE era anterior al Real Decreto de certificación de gases fluorados. Además, en instalaciones que estén sujetas también al Real Decreto de plantas
e instalaciones frigoríficas, el Real Decreto 138 del año 2011, se deben disponer de los medios técnicos y materiales según la Instrucción Técnica 13, de un plan de gestión de residuos y, en los casos de circuitos frigoríficos nivel 2, un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima de 900.000 euros y un técnico titulado competente. En cuanto a cómo se puede obtener el carnet profesional del RITE, pues hay varias vías. En las anteriores modificaciones del RITE, pues no quedaba clara pues cómo o qué aspectos se debían cumplir, si era uno de ellos o eran todos. Por lo que aquí se clarifica. Sin necesidad de hacer el examen antiindustria, se puede obtener el carnet del RITE siendo mayor de edad y o disponiendo un título de formación profesional o certificado de profesionalidad, o mediante una competencia profesional adquirida por la experiencia, o disponiendo de una certificación otorgada por una entidad acreditada por el ENAC. A día de hoy, entidades acreditadas por el ENAC no existen en España. CONAISE Digas Certificación es una entidad que se creó en el año 2008 para la certificación de instaladores de gas y agentes de puesta en marcha, y recientemente ha ampliado su alcance a instaladores del RITE, y estamos a la espera de que ENAC nos haga la auditoría para la obtención de esta certificación. Con necesidad de examen, siendo también mayor de edad y realizando un curso teórico práctico según indica el RITE y aportando una experiencia laboral como técnico de al menos 3 años, y la última vía sería mediante un título universitario. Y ahora pasaríamos a lo que son las instrucciones técnicas, y voy a ceder la palabra a Vicente, que nos comentará todas aquellas relacionadas. Muy bien. Buenos días. En primer lugar, bueno, como ha dicho Ana, a mí me toca la parte que relaciona más a lo que son las calderas, ya que yo pertenezco a Bailan como casa comercial, pues bueno, me dejan ese apartado de lo que son las modificaciones que se han introducido ya. Algunas ya se han comentado y otras pues no. Por ejemplo, esta sí. Por ahí tenemos lo que nos indica el RITE, que dice que también se considera reforma a efectos de aplicación del RITE la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica. Las dudas que habían surgido sobre si la sustitución de calderas por otra de igual característica tenía que cumplir el RITE o no, como una de las alternativas para ir introduciendo calderas, sustituir calderas atmosféricas por calderas atmosféricas o estancas por estancas de iguales características, por aquí ya queda zanjada, queda resuelta. Incluso la sustitución de la caldera se considera reforma y por lo tanto tiene que cumplir el RITE. Esto nos obliga a que si la salida de gases quemados es horizontal, pues tiene que, en un edificio en altura, la salida de gases quemados es en horizontal, pues tiene que ser clase 5 de combustión, es decir, condensación o bajo aniónicos. Dentro de lo que son las instrucciones técnicas, hay un apartado que son los requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. Aquí también hay un punto importante y problemático. Bueno, lo que dice literalmente es que queda prohibida la instalación de calderas individuales y calentadores a gas de hasta 70 kilovatios del tipo B, de acuerdo con las definiciones dadas en la norma correspondiente, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas de máquinas. Esta prohibición no afecta a los apartados B3, B3.6, B3.2 y B3.3. Bueno, aquí aparecen un par de puntos para comentar. Por un lado, zanja el tema de las
calderas atmosféricas en vivienda, dentro de lo que es una vivienda, pero en cambio la abre a la posibilidad de instalarlas en salas de máquinas. Y también bueno, se carga de entrada todo lo que son los calentadores a gas atmosférico. En principio dice que no se pueden instalar ni calentadores, no se pueden instalar calentadores a gas de hasta 70 kilovatios. Es cierto que luego aparece una excepción que durante 5 años nos va a permitir seguir instalando. Transcurridos esos 5 años van a desaparecer los aparatos atmosféricos, los calentadores atmosféricos. Y por otro lado, bueno, la posibilidad de instalar los aparatos tipo B3. Los aparatos tipo B son aparatos atmosféricos. Atmosféricos viene a significar que toman el aire del local donde está instalado. En realidad los B3 no son atmosféricos, son aparatos estancos que van a funcionar como aparatos atmosféricos con una característica especial. Entonces, dentro de los B3 hay dos, que son el B32 y el B33. El B32 son aparatos, bueno, en realidad son aparatos estancos que tienen el ventilador, en lo que sería la salida de gases, y que están instalados de forma que se utiliza la salida de gases concéntrica, dejando que la aspiración de aire se realice al lado de la chimenea vertical donde conectaremos la salida de gases. No se puede realizar en un punto intermedio, no podemos utilizar salida de gases excéntrica, por lo tanto. Y la salida, bueno, y la instalación tipo B33 también es un aparato de cámara de combustión estanco, pero que también el aire lo va a tomar del local, pero en cambio, en este caso, el ventilador en lugar de la salida está en la aspiración de aire, es lo que se llama un aparato de premezcla, lo que sería básicamente una caldera de condensación, los que el ventilador sí que está en la aspiración de aire, no en la evacuación. Como digo, este tipo de aparatos deben de estar conectados a salida de gases verticales y el conducto que se va a utilizar es concéntrico y en el extremo final es donde tendremos la aspiración, en cualquiera de los dos. Existen soluciones comerciales. Aquí lo que nos viene a decir en esta imagen es que lo que no se puede usar es la salida excéntrica o no conectar lo que sería el conducto de aspiración. El motivo técnico, bueno, es simple. Si hubiese una mala conexión, si hubiese una fuga en lo que sería el conducto de salida de gases, con el tubo concéntrico, como tenemos conectada la aspiración, esos gases quemados entrarían en la cámara de combustión y no irían a parar al local donde pueda estar el usuario. Por lo tanto, no hay riesgo de que pueda respirar esos gases quemados. En este tipo de salida de gases sí que existe esa posibilidad. Si tenemos un fallo de conexión, una mala conexión entre alguno de los accesorios de la chimenea, de la salida de gases, pues los gases quemados van a estar soplados con fuerza al interior del local y podría llegar a producir una intoxicación. Ninguno de esos dos tipos, que serían lo que se denomina el tipo B2, sería válido, solamente utilizando el conducto concéntrico de salida de gases. Bien, más sobre la instrucción técnica y continuando con los requisitos mínimos. En este caso son requisitos para el fabricante que tenemos que dar una serie de información. Entonces, para las calderas deberán indicarse los rendimientos a potencia utinominal, expresada en kilovatios, y también con una carga parcial del 30%, y a la temperatura media del agua de la caldera, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto correspondiente. Los rendimientos indicados de los siguientes aparatos corresponden a calderas de potencia utinominal hasta 400 kilovatios, y las calderas de más de 400 kilovatios tendrán por lo menos el rendimiento que se les exige a las de 400 kilovatios. Y bueno, en caso de biomasa, pues se baja un poco el listón, y lo que nos dice es que en caso de los generadores de calor que utilicen biomasa, el rendimiento mínimo instantáneo exigido será del 80% a plena carga.
salvo en estufas insertables de combustible de leña, cuyo rendimiento mínimo sea el 65%. En realidad esto nos condiciona a los fabricantes, a las marcas, a dar la información y que el aparato cumpla las condiciones. Ahora, siguiendo con la misma instrucción, pero en este caso hablando de edificios de nueva construcción, nos van a obligar a una serie de condiciones que obligarán a un tipo de aparato. Entonces, en el punto 8 lo que dice es que en los edificios de nueva construcción, las calderas que utilizan combustibles fósiles para calentar calefacción deberán de tener las dos condiciones que nos marca aquí. En lo que son aparatos de gas, el rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua de 70 grados, tiene que cumplir esta condición. Tiene que ser mayor o igual a 90 más 2 por el logaritmo de la potencia nominal. Bien, es una condición, luego hay una tablita donde vemos el resultado en función de la potencia, pues cuáles son los rendimientos que nos exigen. Y luego, aquí este es el punto curioso. El rendimiento a carga parcial del 30% de funcionamiento de la caldera y a una temperatura de retorno del agua de la caldera de 30 grados debe de cumplir estas condiciones. Rendimiento mayor o igual a 97 más un factor que depende de la potencia. Que sea mayor o igual al 97 más algo, pues está obligando, está condicionado a que esos aparatos solamente puedan ser calderas de condensación. Ningún aparato de combustión convencional va a alcanzar esos rendimientos tan elevados, en cambio sí que los van a conseguir calderas de condensación. Entonces, recalcar, en edificios de una construcción va a ser obligatorio la instalación de calderas de condensación. Ya no existe la posibilidad, por lo tanto, de instalar calderas estancas ni tampoco de bajo NOx, solamente calderas de condensación. Y luego, otro punto, el control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura y o termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a emisores adaptándose a la demanda. También en obra nueva, comentar que la obligación de utilizar preferentemente centralitas con sonda exterior o termostatos modulantes para que varíe la temperatura de impulsión en función de las condiciones de ambiente. Esas son las condiciones importantes. Vale. Continuando, eso era obra nueva y ahora hablando de lo que son instalaciones que se reformen. Es decir, todo lo que no es obra nueva pues va a ser reforma. Instalaciones que se reformen, que la prioridad de la instalación de calderas para calefacción de combustibles sólidos que no cumplan las siguientes condiciones. Es decir, tienen que ser necesariamente, pues también hay una formulita en función de la potencia máxima, de 90 más este factor que depende de la potencia, y luego lo mismo, el rendimiento a carga parcial, en este caso al 30%, y a una temperatura media de la caldera igual o superior a 50 grados, eso está, creo que está un poco en el aire, tiene que ser superior a 86, eso en realidad no modifica. Aquí sí que entran las calderas estancas. Entonces, tal como lo teníamos hasta ahora, se sigue pudiendo instalar calderas estancas siempre que la salida sea, en edificios de alturas, calderas estancas siempre que la salida sea en el tejado, o clase 5, es decir, condensación bajo neo X con salida horizontal. Y en unifamiliares, pues tanto calderas estancas van a cumplir la condición como las calderas de clase 5. Esta es la tabla. Aquí, por un lado, tenemos indicado lo que son algunos de los valores de la potencia, lo que sería en obra nueva y en reforma. Entonces, lo que nos marca es que el rendimiento de la máquina que se instale en obra nueva tiene que ser superior, igual o superior a estos valores. En una caldera de 24 kilovatios tiene que ser superior a 92, y cuando está funcionando al 30% tiene que ser superior a 98. Una caldera de 30 kilovatios tiene que ser superior a 92,95, casi 93,
superior al... Es decir, esta condición del 98% solamente se va a cumplir en el caso de calderas de condensación, ni siquiera las de bajo NOx. La normativa no ha querido decir que solo se pueden instalar calderas de condensación, pero bueno, indirectamente lo está obligando. Y en reforma, pues las calderas tienen que tener un rendimiento alto en sí, en lo que es al 100%, y lo mismo en lo que sería cuando está funcionando al 30%. Lo que son instalaciones de grandes potencias, pues ya está obligando también a que el sistema sea de condensación. De alguna forma, la mayoría de las casas comerciales ya nos estamos yendo hacia las calderas de condensación para resolver ese tipo de máquinas. La tendencia era en ese sentido, pues ahora nos está obligando. Lo mismo no ocurre con las calderas de gasoil, que no hay una serie de obligación de cumplir en el rendimiento, lo que es tanto por la nueva como lo que es reforma. Bueno, ahora volviendo a lo que sería el artículo 24, lo que sería la puesta en servicio de la instalación. Ya lo ha comentado Ana, pero por lo menos destacarlo. No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo en caso de sustitución o reposición de equipos de generaciones de calor o frío cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW, siempre que la variación de potencia útil nominal del generador no supere el 25% respecto a la potencia útil nominal del generador sustituido. Es decir, dentro de lo que son menos de 70 kW, mientras que no se incremente demasiado la potencia, pues no es necesario inscribirlo en el apartado, con lo cual prácticamente lo puede hacer cualquiera sin necesidad de estar dado de alta. Lo que sí que le obliga al titular es a conservar la documentación tanto de la compra del aparato como de la instalación. El titular usuario de la instalación deberá conservar la documentación de la reforma de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente, y dicha documentación comprenderá como mínimo la factura de adquisición del generador y de su instalación, salvo que concurran otros reglamentos de seguridad industrial. Sí que es obligación del usuario pues, el mantener su instalación en condiciones y que conste toda la documentación de todas las modificaciones que se le han hecho. Volviendo de nuevo a la instrucción, en este caso ya hablando de lo que son las bombas de calor, pues otra obligación para los fabricantes, en este caso, las bombas de calor deberán cumplir los siguientes requisitos. Bueno, marcan varios requisitos y el que se introduce como nuevo es que los fabricantes aportarán las tablas de funcionamiento de los equipos a distintas temperaturas al objeto de facilitar la evaluación y rendimiento energético de la instalación. Hasta ahora solamente era obligatorio dar el rendimiento en alguna condición y cuál era esa condición, pero bueno, puede que distintos fabricantes no coincidiesen en las mismas condiciones, con lo cual el usuario no podía realmente comparar con exactitud, con precisión, distintas máquinas. Ahora, al tener las curvas en función de las distintas temperaturas de trabajo de la máquina, pues el usuario sí que va a saber cómo se comportan aparatos diferentes y va a poder decidir con más fiabilidad si le interesa uno u otro. En lo que es instalaciones de energía solar, también con instrucción técnica, son las instalaciones de energía solar térmica en las que la energía solar se entregue a los diferentes usuarios a través de un primario. Podrán prescindir de la contabilización individualizada siempre que exista un sistema de control de energía aportado por la instalación solar térmica de forma centralizada. Ya desaparece la obligación de que en cada vivienda o cada usuario tenga un sistema de control individual, y con el sistema de control colectivo del conjunto es válido para cumplir la normativa, la más razonable. En cuanto a la alimentación, que es en sí el llenado de las calderas,
La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua. El dispositivo denominado desconector será capaz de evitar el reflujo de agua de forma segura, a fin de cuentas la válvula antirretorno, en caso de caída de presión de la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. Bueno, como estábamos anteriormente. Lo que es el mantenimiento se ha modificado lo que son los plazos. Y bueno, y ahora considera por un lado lo que son viviendas y por otro lado el resto de instalaciones. Entonces aquí se ve apuntado en azul unas modificaciones. Lo de arriba es el texto literal que aparece en el BOE, pero no tiene sentido. Como además hemos colaborado en la redacción, sabemos qué es lo que quería decir, alguien se ha equivocado por ahí, bueno, pues nosotros ponemos aquí abajo qué es lo que realmente quería poner. Se supone que cuando se publiquen las modificaciones incorporará más o menos estas condiciones. Bueno, pues, en lo que son calentadores de menos de 24,4 kilovatios se obliga a una revisión cada 5 años. En viviendas, en el resto de usos, a los 2. En aparatos de más de 24,4 kilovatios, de más de 14 litros, queda reducida a cada 2 años la revisión, mientras que lo que son distintos usos pues sería anual. En calderas también ha modificado, lo que antes era anual, ahora pasa a ser en vivienda cada 2 años, sí que se mantiene en el resto de usos como anual. En potencias inferiores a 70 kilovatios. Se ha equivocado. Sí, verdad, nos equivocamos todos. En potencias superiores a 70 kilovatios, pues va a ser anual. Y en lo que es aire acondicionado, de menos de 12 kilovatios cada 4 años, y aire acondicionado entre 12 y 70 kilovatios cada 2 años, y de más de 70 kilovatios anual. Se produce, por lo tanto, una modificación en lo que son los plazos. En cambio introduce, y además introduce este otro punto. En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kilovatios con supervisión remota en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años. La supervisión remota en continuo, a fin de cuentas, va a ser que la máquina puede estar conectada a Internet, conectada de forma continua a Internet y controlada por un sistema de mantenimiento. Entonces, cuando se produzca eso, podemos pasar de lo que serían una revisión cada 2 años, pasarla a que fuesen 4 años. Siempre, como digo, manteniendo lo que sería la conexión continua a Internet. Bueno, lo comentado, que hay varios errores y que se han modificado los plazos. En general, por el buen funcionamiento de la máquina se recomiendan que las revisiones se hagan cada año, aunque la normativa recomienda que sean cada 2 años. Bien, y el otro punto, había comentado al principio un punto referente a los calentadores. En principio considera exactamente igual que son calentadores y acumuladores a gas, cosa que en la normativa anterior quedaba un poco en el aire, aquí la considera de igual manera. Y entonces recordar que lo que estaba obligando era la instalación de aparatos de cámara de combustión estanca, de calentadores estancos exclusivamente. Bueno, pues ahora aparece aquí al final una disposición transitoria en la que dice que durante un plazo de 5 años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, la sustitución de calentadores de agua caliente sanitaria instantáneos a gas con potencia de hasta 24,4 kilovatios que se encuentren en el interior de locales habitados podrá realizarse por calentadores a gas de cámara de combustión abierta o natural. Es decir, permite durante 5 años que se sigan sustituyendo los calentadores atmosféricos por aparatos atmosféricos o tiro forzado. No obliga a que sean aparatos estancos. Hasta los de 14 kilovatios se consienten en que se sigan instalando de forma natural. A los 5 años se supone que ya entrará
la obligación de que todos los aparatos instalados en la vivienda sean están. Tampoco es tan grave, en otras comunidades existe esa obligación ya. Bueno, como conclusiones aquí lo que nos marca, por un lado lo que son las calderas, pues nos indica que es obligatorio la instalación ya siempre de que las calderas que se monten en obra nueva sean aparatos de condensación. Ya no existe la posibilidad de aparatos de bajo NOx ni estancos, aunque los aislase sea por el tejado. Obliga a que se cumpla la normativa siempre que se cambie un aparato y bueno, obliga por otro lado que los fabricantes pues, ofrezcan aparatos con características elevadas. Y bueno, por el hecho de considerar todos los aparatos como que deben de cumplir la normativa, si las allegases esa fachada, tienen que ser aparatos de condensación y bajo NOx. En obra nueva los calentadores tienen que ser estancos, aunque sí que queda la posibilidad de que sean instalados con aspiración de aire en el local, siempre al final del conducto doble, de la salida concéntrica. Y aunque durante 5 años en lo que es reposición nos va a permitir seguir instalando los aparatos convencionales y bueno, aquí ya no hay. Pues esto es lo que yo quería comentar. No sé si alguien quiere que le aclare algo. ¿Sí? Los calentadores en construcción nueva se tienen que colocar a partir de la salida de la nueva normativa. Pero si el proyecto está firmado con antelación, se supone con ese apartado que se ha sacado que no debe de... No, firmado con anterioridad sí, es comenzadas las obras, lo que se había dicho. En teoría es comenzadas las obras anteriores al 14 de abril. Solicitada la licencia de obras. O solicitada, vale. con anterioridad a las fechas de... Del 14 de abril. Al 15 de abril. Claro, en teoría. Se supone que debería de haber un periodo para los presupuestos que estén aprobados con unas características que se pudieran continuar, pero de momento no han contestado. ¿Vale? Bien. De las bombas circuladoras de calefacción no dice nada. No, eso es el reglamento electrotécnico de baja tensión, es el que habla de la obliga a que sean de alta eficiencia. Electrónicas. Todas electrónicas. A partir del 2015. Vale. Pero no, el RITE no habla del tema. Son componentes de la instalación. Ya está obligado por otra parte, así que no tiene sentido que lo repita. Vale, entonces cedo la palabra de nuevo. En cuanto a otros aspectos que se modifican en la instrucción 1 y que no afectan al rendimiento de los equipos, sino en cuanto al aislamiento térmico de las redes de tuberías, como sabéis, en el anterior RITE pues, se disponen de unas tablas de aislamiento, pues dependiendo si en la tubería o en el accesorio circula fluido frío o caliente, o si esta tubería o accesorio está fuera o dentro del edificio. En estos casos, en conexiones de equipos de refrigeración doméstico o equipos de energía solar o en espacios reducidos, estas tablas con estos espesores se pueden reducir 10 milímetros sobre los mismos, pero solo en estos casos. Además, en las tuberías que vayan empotradas en tabiques o suelos o instaladas en canaletas interiores, el espesor de aislamiento será de 10 milímetros siempre que la tubería tenga un diámetro exterior menor o igual a 25 milímetros y una longitud menor de 10 metros. Antes esto era para tuberías de diámetro 20 y longitudes inferiores a 5.
En cuanto a otros apartados que influyen en la contabilización de consumos, para poder obtener instalaciones cada vez más eficientes, pues tenemos que saber qué se gasta en la instalación. Por eso se han modificado algunos apartados en este campo, incluyéndose requisitos que antes se tenían para instalaciones de más de 400 kilovatios en instalaciones que a partir de ahora, a partir de 70 kilovatios, lo deberán cumplir. Entonces, todas aquellas instalaciones térmicas que den servicio a más de un usuario deben tener un sistema de reparto de costes, esto hasta ahora igual. Lo que se añade es, o se clarifica, que es en el caso de agua caliente sanitaria, estos contadores pueden ser volumétricos. En el caso de instalaciones de refrigeración o calefacción, se deben tener dispositivos para medir la energía térmica generada o demandada en centrales a partir de 70 kilovatios. Esto es lo que comentábamos, que antes se exigía a partir de 400. Además, siempre que se disponga de servicio de agua caliente sanitaria, se dispondrá de un dispositivo para medir la energía en el primario y en la recirculación. En equipos de refrigeración se debe poder medir el consumo de la energía eléctrica de la central frigorífica separada del resto de equipos de acondicionamiento. Esto antes también se exigía a partir de 400 kilovatios. En cuanto al apartado de aprovechamiento de energías renovables, este venía más enfocado en el anterior RITE al aprovechamiento de la energía solar, y lo que se hace aquí es ampliarse a todas las energías renovables que puedan existir. Recalcar que esto es de aplicación tanto para el calentamiento de piscinas cubiertas, al aire libre y espacios abiertos. En cuanto a instalaciones de biocombustibles sólidos, se incorpora que para el almacenamiento de aquellas instalaciones que tengan una potencia útil inferior o igual a 70 kilovatios o una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 5 toneladas, se deben disponer de unos envases o depósitos para su almacenamiento. Y en el resto de instalaciones pues se queda como el anterior RITE, que se debe disponer de un lugar exclusivo para el almacenamiento que puede estar dentro o fuera del edificio. En cuanto a la alimentación, se deben disponer válvulas automáticas de alivio en los tramos que conectan los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación, con un diámetro mínimo de un DN20, y estar cargada esta válvula a una presión igual que la máxima de servicio más 0,2 a 0,3, siempre que sea menor que la presión de prueba. Y esto no se va a aplicar en calderas mixtas individuales de hasta 70 kilovatios. A partir de ahora, ¿cómo se va a evitar el golpe de ariete? Aquí también se incorporan algunas modificaciones, que son para DNs superiores a 100, mediante válvulas de mariposa que llevarán multiplicador. Para DN superior a 32 está prohibido el empleo de válvulas de retención de simple clapeta. Anteriormente se indicaba que mejor no se utilizaran, pero aquí ya directamente y claramente se prohíben. Para DNs entre 32 y 150, válvulas de retención de disco o de disco partido con muelle de retorno, y para DN superior a 150, válvulas de retención que serán de disco o motorizadas con tiempo de actuación ajustable. Este requisito se aplicaba antes pues, para un DN inferior, que era el de 100. En cuanto a las unidades terminales, deben disponer de válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador para modificar las aportaciones térmicas, y una de ellas servirá también para el equilibrado del sistema. En cuanto a las periodicidades, como os lo ha comentado con Vicente, no vamos a volver a insistir. Lo único que recalcaros es que en instalaciones de potencia útil nominal inferior o igual a 70 kilovatios, si no existe manual de uso y mantenimiento, las operaciones que se tienen que realizar en este
mantenimiento son a criterio profesional de la empresa mantenedora. Y a criterio orientativo, este RITE indica unas tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria, pero recalcaros que son a título orientativo, que en calefacción podrían ser la revisión de aparatos exclusivos de agua caliente, la comprobación y limpieza del circuito de humos o de la chimenea, la limpieza del quemador, la revisión del vaso de expansión, bueno, y todas estas que tenéis aquí. Y en cuanto a climatización, pues también se habla de unas operaciones que se pueden realizar en el mantenimiento a título orientativo, pero realmente quien define cuáles se tiene que realizar es la empresa mantenedora. En instalaciones de potencia superior a 70 kilovatios, aquí recalcar que si no existe manual de uso y mantenimiento, lo primero que debe hacer la empresa mantenedora que tenga que realizar este mantenimiento es ese manual de uso y mantenimiento. En cuanto a las operaciones, son iguales que las del anterior RITE, excepto en 4. En dos de ellas se modifica la periodicidad y otras 2 se incorporan nuevas. En las que se modifica la periodicidad son la comprobación del estado del almacenamiento del biocombustible sólido y la comprobación visual de la caldera de biomasa. Esto antes se comprobaba semanalmente y a partir de ahora se indica que esto lo puede realizar el propio usuario siempre con el asesoramiento previo del mantenedor. Además, se incorporan otras 2 que son la revisión de la red de conductos según una norma UNE, que es la 100.012, que se debe realizar una vez por temporada, y la revisión de la calidad ambiental según otra norma UNE, que también se debe realizar una vez por temporada. En cuanto a las inspecciones del RITE, en el anterior RITE ya había un apartado que hablaba de inspecciones, pero realmente en ninguna de las comunidades autónomas pues, se llegó a aplicar. Quedaba muy difusa esto que hablaba de inspecciones, y aquí lo que ha intentado esta modificación es definir claramente quién puede realizarlo y qué se debe realizar. Entonces, las inspecciones del RITE se las pueden realizar los servicios técnicos de las comunidades autónomas, los organismos de control habilitados y entidades o agentes cualificados o habilitados por las comunidades autónomas. Esta habilitación que da la comunidad autónoma va a servir para todo el territorio nacional. Si un inspector se habilita en Valencia, puede trabajar en Madrid, cosa que antes tampoco se quedaba claro. Y además, cada comunidad autónoma debe disponer de unos listados públicos del personal y las empresas que están habilitadas para hacer estas inspecciones. La inspección la va a elegir el titular, quien le realiza la inspección entre los agentes que antes hemos comentado, y las comunidades autónomas podrán establecer campañas específicas y además informar a los propietarios y arrendatarios sobre los informes de estas inspecciones. En cuanto a cuándo se deben realizar las inspecciones y qué se debe realizar, se indica también ya claro que las inspecciones periódicas en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria se realizarán siempre que tenga una potencia útil nominal superior a 20 kilovatios, excluidos los aparatos de agua caliente sanitaria que tengan potencia inferior a 70 kilovatios, y las operaciones que se deben realizar en las inspecciones son las siguientes: el análisis y evaluación del rendimiento y dimensionamiento del generador, pues sobre las bombas de circulación del sistema de distribución, los emisores del sistema de regulación y control, el sistema de evacuación de gases de la combustión y la verificación del quemador, y en aquellas instalaciones que dispongan de energía solar, renovables o cogeneración, la contribución de este tipo de energías. Además, en sistemas de potencia superior a 70 kilovatios se debe verificar el programa de gestión energética según la instrucción 3.4. Si estas inspecciones se hacen según la norma UNE 15.378, se considera que serán válidas. Y además, estas inspecciones deben incluir la calificación del estado de la instalación y unas recomendaciones para mejorar
la eficiencia del mismo. En cuanto a las periodicidades de las inspecciones, aquí, dependiendo de la potencia y del tipo de energía, las inspecciones se realizarán con distinta frecuencia. Entre 20 y 70 para cualquier tipo de energía cada 5 años, y con potencia útil superior a 70 si el tipo de energía son gases y renovables cada 4 años y en otras cada 2. A indicar aquí también que en el anterior RITE se indicaba que los generadores de calor que se inspeccionarían serían los que estaban en puestos de servicio posterior a la entrada del 2007, y a partir de ahora son todos, independientemente de cuándo se han puesto en servicio. Está claro que las instalaciones más antiguas pues cumplirán unos requisitos de eficiencia inferiores, y sobre todo estas también se deben inspeccionar. Y en cuanto a las inspecciones de los sistemas de climatización, se realizarán para todos aquellos que tengan una potencia superior o igual a 12 kilovatios, también según dos normas UNE que se incorporan en esta modificación del RITE, y los apartados que debe contener esta inspección son prácticamente los mismos que el anterior, por lo que tampoco tiene mucho sentido. En cuanto al informe, pues también debe disponer la calificación del estado de la instalación y unas recomendaciones, como en la anterior vez, que comparen la instalación con una que pudiera ser viablemente mejor. La periodicidad en las inspecciones de climatización se realizará cada 5 años para todos, independientemente de las comunidades autónomas, ya que antes el calendario lo debería fijar la comunidad autónoma, y dependiendo de la antigüedad del equipo y de la potencia de la instalación, por lo que entendemos que esto sí que ha sido una mejora. Y esto es un poco lo que os queríamos presentar de las modificaciones del RITE. Se incluyen, hemos recopilado aquí las que entendemos os afectan más, pero hay muchísimas que podríamos haber considerado. Por ejemplo, en el tema del aire, que hemos comentado en esta jornada nada, pues antes había una clasificación de 5 ODAs que pasan a ser 3, pero vamos, eso realmente es un cambio que no afecta en el funcionamiento del tipo de instalaciones. Y bueno, esto era lo que os queríamos comentar. No sé si tenéis alguna cuestión que hacernos a Vicente o a mí, o... Hola, bueno, pues por parte de ASEID darle las gracias tanto a Ana María García por parte de CONAIF como a Vicente Martí por parte de Bailan por su presencia. Comentaros que todo lo que han estado comentando, lo tenemos colgado en nuestra página web de ASEID, y que ahora a continuación tenemos preparado ahí fuera un tentempié, gentileza de Bailan y de ASEID. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Yo antes de finalizar, quería invitaros al próximo Congreso de CONAIF, que se celebrará el día 19 y el 20 de septiembre en Madrid. La temática del Congreso desde el año pasado la hemos variado, no incluyendo aspectos técnicos, sino aspectos más empresariales del mismo, y sí que quería finalizar pues poniéndoos un vídeo de presentación del que va a ser el moderador del Congreso, que es Javier Capitán. El 19 y 20 de septiembre estaré en el 24º Congreso de CONAIF, y espero encontrarme allí con todos vosotros. En él hablaremos del futuro, de la innovación, de la motivación, la realidad, la energía, la ilusión. Todos esos son elementos de un cóctel necesario para evolucionar en un momento de profundo cambio, que hace que los modelos que hasta hace muy poco nos servían, hoy ya no nos sean de utilidad. Así es el mundo en el que estamos viviendo. Por mi parte, intentaré compartir experiencias, pero sobre todo poner un toque de humor en esos temas que vamos a tratar. Siempre he pensado que el humor, cuando se une a las cuestiones que nos preocupan, que forman parte de nuestras inquietudes, es un magnífico recurso que no solo
nos entretiene, sino que nos mueve también a la reflexión. Por otra parte, la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar a los distintos ponentes que van a estar en el Congreso, a Mario Alonso Puig, a Andrés Pérez Ortega, a Pilar Jericó, a José Luis Izquierdo o a Emilio Uro. Creo sinceramente que la organización los ha escogido con un magnífico criterio. Y por mi parte, de momento nada más, simplemente que nos vemos en septiembre. Chao, chao.